En esta oportunidad ya estamos en contacto telefónico desde Mendoza con Alejandra Ciriza, activista por la memoria, verdad y justicia, feminista, profesora de la Universidad Pública, madre, abuela, investigadora principal jubilada del CONICET y siempre atenta a dialogar con los medios comunitarios alternativos y populares. Buenos días, Alejandra, ¿nos escuchás? Buenos días, Noé o Cintia, no sé quién es la que me está hablando ahora, sí. Porque no las veo, sí las escucho. Acá Noelia, en este momento te estaba presentando. Gracias por este tiempito para dialogar con nosotros después de este contexto que se avecina. No, realmente creo que el contexto que se viene es abrumador, pero también creo que es nuestra obligación política y moral resistir esto. Creo que hay que insistir sobre lo que madres y abuelas han construido durante tanto tiempo, lo que siguieron construyendo hijos e hijas contra el silencio y el olvido. Creo que las políticas de memoria son fundamentales, porque en buena medida creo que este triunfo neoliberal, este triunfo brutal de la derecha fascista, porque de otra manera no le podemos llamar, que se dicen a sí mismos libertarios, cuando la libertad que reivindican es la libertad de reprimir, lo primero que han prometido son palos y ajuste, y eso ha sido votado por mayorías populares. Entonces, me parece que estamos en un momento muy difícil de nuestra historia, un momento muy parecido a otro momento. A mí me recuerda mucho el año 75, cuando existía un cierto consenso en la sociedad civil que alentó el golpe militar, civil y eclesiástico que asoló nuestro país desde 1976 a 1983, sí, y que vino anunciado por secuestros, amenazas, organización de bandas armadas parapoliciales, bueno, un empobrecimiento espantoso. En ese momento, con el plan Rodrigo, Celestino Rodríguez impulsó una devaluación espantosa del peso, con el empobrecimiento consiguiente para los sectores populares. Creo que, bueno, que es eso lo que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que en este momento quienes somos amenazados en nuestra vida no somos las personas politizadas de clase media, sino los sectores populares. Están haciendo eso en los barrios. Sí. Están haciendo, gracias a la penetración del narcotráfico, ¿no es cierto? Sí. Desarmando las organizaciones populares, asesinando gente en las calles a mansalva. Bueno, eso es lo que es la realidad ante la que estamos, y me parece que ante esa realidad nosotras tenemos la obligación política y moral de resistir, continuar con una pedagogía de la memoria, con una pedagogía de la ternura. Creo que con la brutalidad no se va a ningún lado. Sí, porque nosotros en otras no hemos vivido, quienes estamos aquí escuchándote atentamente en la bulla, Alejandra, no hemos vivido la dictadura, somos todos nacidas en democracia, pero bueno, los relatos de quienes hemos aprendido la militancia de la mano de compañeros desde los derechos humanos tienen que ver con esta línea que vos ahora claramente nos estás relatando, y también en este contexto es aprender ahora a convivir con quienes sabemos han elegido a la barbarie, como vos definías hace unas semanas en diálogo con compañeros de Giramundo TV, que en estas elecciones Milei ganó apelando o hacía todas sus elecciones, su campaña apelando a la barbarie, al odio.
a esos sentimientos, emociones más viscerales de la sociedad. Y ahora nosotros tenemos que aprender a caminar en ese contexto, ¿verdad? O por lo menos es eso, reconfigurarnos y resistir también a ese relato que evidentemente ya se instaló, está en el poder, el relato del odio, de la barbarie, de la bronca, que caló en un sector importantísimo de la sociedad. Sí, yo creo que hay que poder discriminar aquí, ¿no? Discriminar en el sentido de separar, ¿no? Por una parte me parece que están las clases dominantes, que son las beneficiarias directas de estos programas de expropiación de lo que es común. Digamos, creo que si una mira hacia el país, ¿no es cierto?, lo que hizo Morales en Jujuy es una muestra clarísima de cómo proceden las clases dominantes. Sí. Es decir, el litio es un bien común sobre los humedales de altura, sobre los salares están ubicados pueblos originarios, pueblos que preexisten al Estado Nacional argentino y que durante siglos han conservado, gracias precisamente al desinterés que el Estado ha tenido por esas zonas, han conservado sus costumbres, han conservado su vida comunitaria. Y en este momento, digamos, el litio como mercancía amenaza sus vidas. Y las amenaza porque el agua, la escasísima agua de las alturas, va a ser utilizada para sacar el litio. Entonces me parece que una cosa son las clases dominantes, que son las que ejercen esa expropiación y expoliación brutal, que son las que ejercen esa brutalidad represiva que vimos desplegarse en Jujuy. Digamos, tenemos experiencia. A ver, yo creo que lo que hay que traer a la memoria constantemente son esas experiencias, ¿no? Y por otra parte está una enorme mayoría que ha votado este programa, y creo que lo ha votado en buena medida desde la rabia, desde la impotencia, desde el despojo producido por la inflación, porque si vos tenés un ingreso pequeño y lo que más aumenta de precio son los alimentos, y los primeros perjudicados, las primeras personas que están en riesgo, son esas personas vulnerabilizadas. Entonces, despojarles de la calidad de la educación pública, invertir en lo único que invierte un Estado represor y expropiador, en el aparato represivo del Estado. Entonces a mí lo que me parece es que tenemos la obligación, primero, de discriminar. No es lo mismo una persona de sectores populares que votó por rabia, por impotencia, por falta de educación política, que es la peor forma de la ignorancia. Es decir, la ignorancia política, que no es un problema de ser letrado o no ser letrado. Sí. Es un problema de desconocimiento de los propios intereses, es un problema de falta de formación en la conciencia de clase. Hace muchos años un amigo mío, al que le tengo muchísimo cariño, Atilio Borón, escribía un libro que se llama Estado y Capitalismo en América Latina. Y en ese libro él decía que lo que ha cambiado es que las clases dominantes tienen muy claro el principio de la lucha de clases, mientras los sectores populares hemos perdido de vista esos sectores dominantes. Esas clases dominantes son expropiadoras, son violentas, y son quienes nos roban todo. Entonces, bueno, me parece que toda esta cuestión, este clima de echarle la culpa al más débil que está cerca mío, es lo que ha posibilitado el triunfo de esta persona que encarna la barbarie, la barbarización de la política, la brutalización de las relaciones entre los seres humanos. Algo tristísimo, porque si en 40 años de democracia lo que logramos construir fue esta clase de sujeto político
político, estamos en una situación, estamos en un estado de emergencia, ¿no? Estamos escuchando atentamente y intentando acomodar las ideas del estupor que nos dejaron estos resultados, porque si bien quienes vivimos en la zona cuyana ya sabíamos que los porcentajes nos lo venían mostrando, fueron realmente mucho mayores el voto a la ultraderecha fascista. Y en esto, quienes hacemos militancia, Ale, en espacios populares, barriales, y estamos todo el tiempo tratando de recomponer los lazos colectivos, sociales, nos encontramos en jaque, es decir, ¿cuánto más podemos hacer? Es tan complejo, es tan difícil para quienes tenemos pocas herramientas y nos encontramos ahora haciendo autocrítica, la necesaria autocrítica. ¿Qué más? ¿Cómo recomponer los lazos sociales que nos han llevado a ser personas altamente individualistas? También nosotros, les militantes, por supuesto, no estamos exentos de eso. Y ahora tal vez esa sea la gran tarea, darnos nuevas estrategias, repensar estrategias para recomponer esos lazos que de la dictadura esta parte de distintas y variadas recetas nos han ido imponiendo. Creo que has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Digamos, hay un texto, con esto de ser profesora de filosofía, tengo mis vicios, ¿no? Hay un texto muy hermoso de Alexandra Kollontai, un texto de 1911, y allí ella dice que lo que el capitalismo produce es individualización. Es decir, los sujetos humanos somos singulares porque tenemos un cuerpo singular, pero al mismo tiempo somos seres profundamente colectivos, ¿no? Los seres humanos no podemos sobrevivir si no es, digamos, Engels lo hubiera dicho como la horda primitiva, ¿no? No podemos sobrevivir sin el lazo con el otro, que nos sostenga, que nos acompañe. El contacto corporal es fundamental. Somos los seres más indefensos en el momento del nacimiento, mucho más que un potrillo, mucho más que un ternero, mucho más que un gatito o una gatita, mucho más que una potranca. Somos muy vulnerables, muy frágiles, necesitamos de otros, de otras para vivir. Pero parece que las sociedades en las que vivimos nos moldean en la creencia de que somos individuos y que podemos solitos, entre comillas, por parafrasear frases muy habituales en las niñas pequeñas. Y es cierto que crecer implica un proceso de autonomía, pero la autonomía no supone el quiebre de los lazos comunitarios ni el, entre comillas, cortarse solo. Y eso es lo que está pasando ahora, digamos. El capitalismo ataca los lazos colectivos, rompe las relaciones sociales, destruye las solidaridades. Y eso fue lo que hizo la dictadura. La dictadura destruyó la solidaridad, acusó a un grupo social de subversivos, terroristas, apátridas y perpetró sobre la base de esa acusación y del terror un genocidio. La sociedad argentina no ha asumido que se trató de un genocidio. La sociedad argentina asume que hubo dos demonios y que esos dos demonios se enfrentaron y que uno perdió y otro ganó. Entonces ese discurso es el discurso que va a volver con Villacruel. Ese es el discurso que van a implantar. La teoría de los dos demonios, la idea de que ellos ganaron una, entre comillas, guerra, que no hubo violaciones, que no hubo apropiaciones, que lo que hubo fue rescate de niños abandonados por padres y madres crueles. Creo que eso es lo que se viene y creo que frente a eso yo creo que hay que insistir en la génesis de este país. Este país se construyó sobre un primer genocidio del que no tenemos conciencia y al que no hacemos referencia, que es el genocidio de los habitantes de este territorio, de comechingones, huarpes, mapuches, aymaras, quechuas, calchaquíes, querandíes. Esos
pueblos fueron genocidados, y sobre ese genocidio se fundó el Estado Nacional. El racismo argentino tiene que ver con el exterminio de esas naciones originarias y tiene que ver con la construcción de la idea de que la Argentina no es un país racista, pero que sí es un país basado en el blanqueamiento de las personas, sobre ideales estéticos de blanqueamiento, ideales culturales de blanqueamiento, ideales políticos de blanqueamiento. No tenemos conciencia del genocidio. Entonces, cuando en el 76 se cometió el segundo genocidio, ¿por qué íbamos a reconocerlo como un genocidio, como algo que nos ha pasado a todos, que nos ha pasado al conjunto de la sociedad? No le pasó a quien tiene su madre, su padre, su tía, su pariente detenido, desaparecido, su hermano, su hermana, su sobrino, su hijo apropiado por la dictadura. Creo que lamentablemente la situación en la que estamos tiene que ver con el negacionismo histórico, el negacionismo de este innombrable, llega hasta negar el cambio climático. Me parece que estamos en una situación muy extrema, que tenemos el deber de la solidaridad, del cuidado y el deber de la pedagogía, Noé, porque me parece que durante mucho tiempo hemos tenido como vergüenza, como pudor, como dificultad para reconocernos, para reconocer que somos personas de izquierda. No somos, entre comillas, progresistas. Somos personas de izquierda, personas que tenemos una genealogía que arraigó en este país, que tiene raíces europeas también, pero tiene raíces locales. Y me parece que si no somos capaces de reconocernos en lo que somos, en quiénes somos, en nuestras derrotas y en nuestras pequeñísimas, ni siquiera me atrevería a llamarlas victorias, sino largas resistencias, con algunas pequeñas escaramuzas en las cuales pudimos tocar el cielo. Creo que estamos creo que no vamos a lograr, porque no se trata de cuánto individualmente cada uno, cada una de nosotros o nosotras haga, sino que se trata de recomponer tramas colectivas, y es una tarea muchísimo más difícil porque exige no solamente la autocrítica, sino que exige la paciencia con quienes no quieren escuchar, porque yo creo que hay mucho de eso también. ¿Quién quiere escuchar a los vencidos? Tal cual, tal cual. Y bueno, y en eso el movimiento tan heterogéneo, el movimiento feminista tan heterogéneo, la comunidad LGBT, hemos venido haciendo un caminito de un tiempo a esta parte. Así que ahí tendremos que redoblar la marcha. Creo que sí. Y también creo, Noé, que tenemos también que estar atentas, porque el movimiento feminista tiene la posibilidad también de huir en dirección a la derecha. Hay muchas personas que creo que hay que prestar atención. Yo no puedo olvidar un texto muy cortito de Marce Gutiérrez que apareció en página 12, a propósito de una persona trans prepotente, clase mediera, digo, a ver, tratar de pensarnos críticamente, pensar cuánto de la lógica neoliberal nos ha ido tomando nuestros territorios, ¿no? Me parece que son cosas importantes para revisar, para repensar, para replantear, para trabajar. Creo que bueno, que eso y una larga paciencia y bueno, eso es no más. Bien.
Bueno, me parece a mí. Bueno, Alejandra, un gusto. Un gusto escucharte. Yo he quedado plasmada acá. Ahí hemos tomado nota de algunos puntos. En momentos tan complejos como estos, escucharnos con atención, buscar pistas, hacer como un reconto histórico, nos viene bien y es más que necesario. Así que te agradecemos el tiempo y el diálogo atento y amoroso, Alejandra. Por favor. Creo que es mi obligación también esta cuestión de el tiempo que sirve para lo colectivo, para los entramados, para lo que podamos tejer, aunque sea precario, aunque como ellos dicen no dure nada y como ellos dicen, digamos, porque en este momento están muy ensoberbecidos con lo que ha pasado, sí. Creen que tienen la posibilidad de exterminarnos. Ya lo han dicho, lo han prometido, creo que hay que estar atentos y creo que bueno, que con modestia, con el reconocimiento de nuestros errores, con paciencia y con amorosidad, creo que estamos, digamos, convocados a retramar esto tan roto y a reconocer su génesis, ¿no? Ojalá podamos, ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Te agradecemos el diálogo y el tiempo, Ale. Muchísimas gracias, chicas, por convocarme. Les mando un abrazo enorme y estoy a disposición. Bueno, abrazos, Ale. Bueno, abrazo. Dialogamos con Alejandra Ciriza, activista por la memoria, verdad y justicia, feminista, madre, abuela, docente de la universidad pública. Fue un abrazo sí. Para el oído y para estos tiempos. Para estos tiempos. Sí. Recomponer las tramas colectivas, nos dice ahí Ale, nos lo detalla, y esa será la tarea de quienes queremos entonces transitar en un mundo más justo y que creemos que es posible pese a las tremendas vicisitudes que se nos presentan. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.